extranjeros. Esto último tenía que agradecérselo a Mayfield. Mientras el resto de la escuela se había visto muy afectada por los recortes financieros, los estudiantes extranjeros pagaban y el Dr. Mayfield, ahora director de desarrollo académico, había creado un imperio de árabes, suecos, alemanes, sudamericanos e incluso japoneses que iban de una aula a otra, tratando de comprender la lengua inglesa y, más difícil todavía, la cultura y costumbres inglesas. Un popurrí de lecciones que llevaban el título de Inglés avanzado para extranjeros. La contribución de Wild era una conferencia semanal sobre la vida familiar británica, que le proporcionaba la oportunidad de hablar de su propia vida familiar con una libertad y franqueza que hubiera puesto furiosa a Eva y avergonzado al propio Wild, si no hubiera sabido que sus alumnos carecían de la perspicacia necesaria para comprender lo que les estaba diciendo. La discrepancia entre la apariencia de Wild y los hechos había desconcertado incluso a sus más íntimos amigos. Frente a 80 extranjeros, tenía asegurado el anonimato. Tenía asegurado el anonimato y nada más. Sentado en el aula 467, Wild podía matar el tiempo especulando sobre las ironías de la vida. En todas las salas, en todos los pisos, en los departamentos de toda la escuela, había profesores sentados a las mesas, gente que hacía preguntas, recibía respuestas atentas y finalmente llenaba formularios que aseguraban a los profesores que conservarían su trabajo al menos un año más. Will conservaría el suyo para siempre. Los estudiantes liberales no podían desaparecer por falta de alumnos. La ley de educación lo había previsto. Los aprendices en formación debían tener su hora semanal de opiniones progresistas tanto si querían como si no. Wild estaba a salvo. Y si no hubiera sido por el aburrimiento, habría sido un hombre feliz. Por el aburrimiento y por Eva. No es que Eva fuese aburrida. Ahora que tenía que cuidar a las cuatrillizas, el entusiasmo de Eva Wild se había ampliado hasta incluir toda alternativa de la que iba teniendo noticia. La medicina alternativa alternaba con la jardinería alternativa, la nutrición alternativa e incluso diversas religiones alternativas. De tal manera que al volver a casa, tras la diaria rutina sin opciones de la escuela, Wild nunca podía estar seguro de lo que le esperaba, excepto que no era lo de la noche anterior. Casi la única constante era el estrépito organizado por las cuatrillizas. Las 4 hijas de Wild habían salido a su madre. Allí donde Eva era entusiasta y enérgica, ellas eran inagotables y cuadriplicaban sus múltiples entusiasmos. Para no llegar a casa antes que estuvieran acostadas, Wild había adoptado la costumbre de ir y volver de la escuela andando, y era resueltamente disciplinante respecto al uso del coche. Para aumentar sus problemas, Eva había heredado un legado de una tía, y como el salario de Wild se había duplicado, se habían trasladado de Parkview Avenue a Wellington Road, y a una gran casa con un jardín. Los Wild habían ascendido en la escala social, lo cual no era una mejora en opinión de Wild, y había días en que añoraba los viejos tiempos, cuando los entusiasmos de Eva se veían ligeramente amortiguados por lo que podían pensar los vecinos. Ahora, como madre de 4 hijas y señora de una mansión, ya no se preocupaba. Había cultivado una horrenda seguridad en sí misma. Y así, al final de sus 2 horas, Will llevó su lista de nuevos alumnos a la oficina y vagabundeó por los corredores del edificio de la administración camino de las escaleras. Estaba bajándolas cuando Peter Braintree se reunió con él. «Acabo de matricular a 15 marineros de agua dulce en navegación náutica. ¿Qué te parece eso? Este curso va a ser movidito. Mañana sí que será movidita la maldita reunión del claustro de profesores de Mayfield», dijo Wild. «Lo de esta tarde no ha sido nada. He tratado de disuadir a varias insistentes mujeres y 4 jóvenes granujientos de que se inscribieran en lectura rápida, y he fracasado. Me pregunto por qué no damos un curso sobre la manera de resolver el crucigrama del Times en 15 minutos exactos. Eso, probablemente, potenciaría mucho más su confianza que batir el récord de velocidad en el Paraíso Perdido». Bajaron las escaleras y cruzaron el hall, donde Miss Pansack estaba todavía matriculando en bádminton para principiantes. «Me produce una sed de cerveza terrible», dijo Braintree. Wild asintió. Cualquier cosa con tal de retrasar la vuelta a casa. Fuera todavía.